¿Sabes lo que llevas en el hombro, sargento? El silencio fue la única respuesta, hasta que el general se cuadró y la saludó. En ese instante, todo cambió. La base de suministros militares en las afueras de Ciudad Centuria era un monstruo de concreto y acero, donde los pasillos interminables se extendían como arterias de una bestia dormida. Pero en el centro de ese corazón logístico, una figura pasaba desapercibida, la sargento mayor Talia Mercer. Silenciosa, metódica, invisible. Los reclutas la ignoraban. El teniente Wessler la despreciaba. Contadora de cajas, decía él con voz burlona, asegurándose de que todos lo escucharan. Eso es lo que hace. No más que una bibliotecaria de tuercas. Mercer no respondía. Nunca lo hacía. Seguía revisando inventario con una precisión quirúrgica, como si cada cifra tuviera peso, como si cada tornillo fuera una coordenada. En su chaqueta desgastada, apenas visible, un parche en forma de triángulo fragmentado, gris sobre negro, sin insignias, sin nombre, solo un símbolo, olvidado por todos, menos por uno. Esa mañana, un grupo de reclutas nuevos recorría el almacén bajo el mando de Wessler. Entre ellos, la especialista Sarah Akefer, joven, observadora. Mientras los demás reían por lo bajo, ella notó cómo las manos de Talia se detenían un segundo sobre la planilla antes de seguir. Esa pausa. Ese silencio tenso. ¿Qué es ese parche?, preguntó uno. Basura de tienda militar, rió Wessler. La lleva como si hubiese estado en alguna guerra secreta. Akefer no dijo nada, pero sus ojos siguieron a Mercer incluso cuando ella desapareció detrás de una fila de estanterías llenas de munición. Allí, sola entre sombras, Talia cerró los ojos y exhaló. Lenta, precisa, como un francotirador que nunca dispara, pero siempre apunta. Horas después, en el comedor, Mercer comía sola. No hablaba. No miraba. Leía manifiestos entre cucharadas, ignorando el bullicio. ¿Puedo sentarme, sargento mayor? La voz de Akefer era firme, aunque nerviosa. El comedor es libre, especialista. Comieron en silencio unos minutos. Luego, preguntas. Logística. Rutas. Distribución. El tipo de conversación que nadie espera de una recluta recién llegada. Y Talia, contra todo pronóstico, respondió, con una claridad técnica que desbordaba lo normal, como si no hablara de cajas, sino de tácticas. ¿Cómo sabes qué unidad necesita qué equipo antes siquiera de que lo pidan? Reconocimiento de patrones. Cada operación tiene su ritmo de consumo. Si entiendes la misión, sabes lo que falta antes de que falte. Eso suena más a análisis militar que a administración de bodega. Talia la miró. Y por un segundo, el peso del pasado estuvo ahí, colgado de su párpado. Buena logística exige ver más allá de las cajas. Esa noche, mientras la base dormía, el caos se desató. Una llamada de emergencia. Una operación crítica requería equipamiento especializado en menos de 48 horas. Wessler proponía la ruta tradicional. Talia, presente solo para confirmar inventario, habló. Esa ruta no pasará a aduana. El corredor de pasaba está comprometido. Silencio. ¿Cómo sabe eso, sargento?, preguntó el comandante. Informe de inteligencia de hace un mes. Versión no clasificada. Wessler intentó ridiculizarla. ¿Y tú qué sabes de inteligencia? ¿De dónde sacaste esa chaqueta, Mercer? ¿Estás jugando a ser soldado? Entonces ocurrió. Talia lo miró. Una sola mirada. No de subordinada. De estratega. De alguien que ya ha evaluado todas las rutas, incluido el ego del teniente. Estoy intentando evitar que fracasemos. Y lo logró. El comandante eligió su ruta. El envío se preparó como ella indicó. Contra todas las órdenes. ¿Puedo ayudarte? Especialista Akefer volvió a aparecer, dispuesta a trabajar bajo su mando mientras preparaban el equipo. Observó cómo Talia manejaba tecnología clasificada con manos que sabían demasiado. Demasiado para una simple almacenista. ¿Has usado esto antes?, dijo Akefer. El equipo no cambia mucho con los años. Mentira. Y ambas lo sabían. En la madrugada, el sargento Bass, un veterano del Arsenal, les ayudó a mover el envío. Miró a Talia mientras cerraban el último contenedor. Esos idiotas no saben con quién están hablando. Y mejor que no lo sepan. Una frase dicha sin emoción, pero con el peso de quien ha enterrado nombres sin lápida. El general Solomon Hargrove viene mañana, anunció Bass. Talia se detuvo. Hargrove, ¿quieres que pida permiso por ti? No. Ya es tarde para esconderse.
Akefer escuchaba, pero no entendía. Aún no. Mañana será complicado, preguntó la especialista. Mañana será decisivo, dijo Thalía. Y sus dedos rozaron el parche de su chaqueta, como si esa figura geométrica le hablara desde un abismo que nunca cerró. Por la mañana, la base era una colmena nerviosa. El general había llegado. Los departamentos se alinearon para la inspección. Thalía, como siempre, se ubicó al fondo. Oculta. Silenciosa. Pero cuando el general Hargrove pasó frente a logística, y su mirada alcanzó ese parche en el hombro de Mercer, todo se detuvo. El general, hombre curtido por décadas de guerra, palideció. Rompió el protocolo. Caminó directo hacia ella. Frente a todos. Ghost Division, susurró. Luego, se cuadró en posición de saludo. Frente a la sargento. Mayor Mercer, dijo en voz alta. Y en ese instante, la base entera dejó de respirar. «Tú sabes quién trabaja en tu almacén, comandante», dijo el general con voz de plomo. Esta mujer lideró la unidad más secreta en la historia militar moderna. El silencio fue absoluto. El infierno estaba a punto de abrirse. El hangar se convirtió en tumba. Todos los presentes, desde reclutas hasta oficiales, miraban a Thalía Mercer como si de repente hubiese aparecido un fantasma entre ellos. Y no se equivocaban. «Mayor», balbuceó Wessler, incapaz de sostenerle la mirada. «Ghost Division», repitió el general. «Creí que todos estaban muertos». «No todos, señor», respondió Thalía con la calma de quien ha enterrado más verdades de las que ha dicho. Las murmuraciones estallaron. Sargento Bass se cuadró de inmediato. Akefer temblaba. Wessler parecía un niño atrapado robando en el altar. ¿Quién era ella? ¿Qué demonios era Ghost Division? El comandante Ellis no sabía qué decir. Buscó desesperado en sus archivos mentales, pero todo lo que encontró fue una planilla anodina, 20 años en logística. Mentira. Toda una vida camuflada detrás de cifras. La misión en Tirón, dijo el general mirando a Thalía. Tu unidad fue desautorizada tras aquello. Oficialmente, murieron. Eso sigue siendo información clasificada, señor. Y sin embargo, estás aquí. Entonces, sin previo aviso, las alarmas rugieron. Alerta de seguridad. Brecha en el perímetro. Sector 4. Las luces parpadearon. Voces se superpusieron por radio. El caos irrumpió con la brutalidad de una explosión silenciosa. Intrusos armados, gritó un operador. Corte de comunicaciones. 2 guardias caídos. El comandante reaccionó rápido. Bloqueen todas las zonas seguras. Desplieguen unidades. Pero antes de que pudiera terminar la orden, Thalía ya estaba hablando. Van tras el prototipo. Los ojos se clavaron en ella. ¿Qué prototipo?, preguntó Ellis. El que llegó hace 3 días en un transporte sin marca. El que no figura en el sistema. El que va camino al Instituto Quantum mañana. La incredulidad se mezcló con temor. El general asintió, grave. «Como lo sabes», dijo el comandante, «porque yo lo registré. Porque yo rastreo cada objeto que pasa por esta base. Porque esto no es una coincidencia. Es un eco de Tirón». Wessler palideció. «¿Qué estás diciendo? Están usando nuestro manual. Este patrón, este caos, esta distracción, es táctica Ghost. Alguien nos estudió. O fue parte de nosotros». En ese momento, el sistema anunció interferencia. «Llame detectado. Comunicaciones externas caídas». La base quedaba aislada. El siguiente paso es cortar la energía. Las luces se extinguieron. Sombras rojas reemplazaron la claridad. El general giró hacia ella, con decisión. «Mayor Mercer. Considera tu rango reinstaurado. Toma control de la situación». «Señor», intentó protestar el comandante. «Ella está entrenada para esto. Usted tiene una base que defender. Ella tiene una amenaza que eliminar». Thalía ya no era la mujer invisible que contaba cajas. Se erguía como lo que era, una operadora letal. «Necesito un equipo reducido. 4 personas. Bass, por potencia de fuego. Akefer, soporte técnico. Y...» Se volvió hacia Wessler. «Alguien que conozca los protocolos actuales de seguridad». Wessler tragó saliva. «Puedo ayudar. Mayor». «Bien. Armas, comunicaciones tácticas y acceso al almacén de alta seguridad». «Ya». Los órdenes fluyeron. Los soldados se movieron. El hangar vibró con una nueva energía, no de miedo, sino de precisión. La tormenta estaba en marcha. En una sala lateral, el equipo se armó. Bass entregó a Thalía una pistola.
Ella la examinó con fluidez. Familiar. Natural. Como en los viejos tiempos, mayor. Esperemos que no. Los viejos tiempos acabaron mal. Wessler la miraba como si viera a otra persona. ¿Usted era realmente una mayor en operaciones especiales? Ghost Division no existe, teniente. Nunca existió. Ese era el punto. ¿Y qué hacían? Talia se le quedó mirando. Fija. Incómoda. Lo que nadie más podía. Misiones tan sensibles que nadie se atrevía a nombrarlas. Pero necesarias. Akefer susurró. Tirón. La sombra cruzó los ojos de Talia. Una operación que salió mal, porque alguien decidió que sabíamos demasiado. Bas se cuadró. Listo. Hora de moverse. Evitaron los pasillos centrales, cruzando corredores de mantenimiento y túneles de servicio. ¿Cómo conoces estas rutas?, preguntó Wessler. Memoricé los planos estructurales mi primer día. Eso no es estándar en logística, murmuró Akefer. Una sonrisa apenas curvada apareció en los labios de Talia. No desmentía. Confirmaba. Llegaron a las afueras del almacén de seguridad. El silencio era absoluto, pero algo no encajaba. Demasiado tranquilo, susurró Talia. Desde las sombras, dos figuras emergieron, vestidas de negro, moviéndose como lobos entre la niebla. Cargas explosivas, murmuró Bas. Van a entrar. Pero el prototipo no está ahí, dijo Talia. Lo moví ayer al almacén 3. Regla básica, nunca dejar un objetivo valioso donde lo esperan. ¿Cómo lo sabías? Porque fui yo quien propuso moverlo. Porque esto no es un ataque. Es un espejo. ¿Qué hacemos?, preguntó Akefer. Les dejamos entrar a un cuarto vacío, mientras aseguramos el verdadero objetivo. Se dirigieron al almacén 3, bordeando la zona en silencio. Una cámara torcida. Una puerta mal cerrada. Detalles ínfimos. Letales. Hay alguien adentro, dijo Talia. Mínimo 1. Tal vez más. ¿Cómo entramos sin alertarlos?, preguntó Wessler. No lo hacemos. Los obligamos a salir. En segundos, el plan quedó trazado. Ella entraría por el techo, vía una escotilla que solo ella conocía. El resto simularía un acceso frontal. ¿Vas sola?, preguntó Wessler, sorprendido. Para esto me entrenaron. Y se fue. Sombra entre sombras. Desde la viga superior del almacén, Talia observó 3 figuras. Tácticas. Precisas. Profesionales. Como los suyos. Como los que perdió. Y al fondo, el contenedor. El prototipo real. Tecnología que no existía en registros. Solo en leyendas. Ella hizo 3 clics en su comunicador. Y descendió. El primero no vio nada. Cayó en silencio. Asfixiado en un abrazo mortal. Uno menos. Los otros 2 se giraron al escuchar el ruido de la entrada. Wessler había cumplido su parte. Y entonces Talia emergió de entre estanterías. Yo no lo haría, dijo con calma. Ellos se detuvieron. Bajen las armas. Identifíquense. Primero tú, respondió uno. Ya saben quién soy. Están usando mis tácticas. En segundos, Bas, Akefer y Wessler entraron por flancos opuestos. Los rodearon. Suelten las armas. Los intrusos obedecieron. Uno de ellos se quitó la máscara. Y Talia sintió que el mundo se partía. Hola, Mayor Mercer. Riker, creímos que estabas muerta. Yo también. Wessler se giró, incrédulo. ¿Lo conoces? Era mi segundo al mando. En Ghost Division. Esto no es un robo, Talia. Ah, no. Entonces, ¿qué haces aquí armado, entrando por la sombra? Estoy recuperando lo que nos pertenece. Lo que nos robaron. Igual que nos robaron la verdad. Riker estaba de pie ante ella. Vivo. Respirando. Con los mismos ojos endurecidos de entonces, pero con algo más oscuro ahora. Traición. O tal vez, convicción. Después de Tirón, pensé que habías muerto en la extracción, dijo Talia con voz tensa. Y yo a ti. Nos mintieron. A los 2. Akefer, Wessler y Bas formaban un semicírculo alrededor de los prisioneros. Nadie hablaba. Nadie entendía. Tirón fue una trampa, dijo Riker. Nunca fue una misión. Fue una purga. Querían deshacerse de nosotros. ¿Quién? Los que nos entrenaron. Los que firmaron las órdenes. Porque sabíamos demasiado. Porque vimos cosas que nadie debía ver. Talia sintió el pasado desenterrarse como un cadáver bajo la lluvia. Y ahora vuelves por esto, señaló el contenedor. ¿Qué es? Riker dio un paso hacia adelante.
Es el mismo prototipo que nos enviaron a recuperar en Tirrón. El mismo por el que murieron nuestros compañeros. Lo que no sabíamos es que ya lo habían robado antes de que llegáramos. Toda la misión fue una cortina. Eso no tiene sentido. No hasta que lo ves con los ojos abiertos. Este aparato no fue creado por nuestro gobierno. Fue robado a un laboratorio iraní. Lo modificaron, lo disfrazaron. Pero su núcleo sigue siendo extranjero. Wessler miró a Thalía, confundido. ¿Estás diciendo que hemos estado protegiendo tecnología robada? Estoy diciendo que estamos atrapados en una guerra que ya empezó hace años. Y no tenemos ni mapa ni aliados. La tensión se cortaba con un suspiro. Hasta que la luz volvió, el generador principal rugió y las lámparas del techo inundaron el almacén con claridad brutal. Las puertas se abrieron de golpe. General Hargrove al frente. Soldados armados detrás. Precisión quirúrgica. Armas arriba. Todos quietos. Los soldados apuntaron. Bass alzó las manos lentamente. Wessler también. Akefer mantuvo la mirada fija en Thalía. Ella no bajó su arma. La situación está contenida, señor, dijo en voz gélida. Sí, mayor. Y debe acompañarme. Hay cosas que deben explicarse, fuera de este lugar. ¿Fuera del almacén? ¿O fuera del registro? Lo que pasó en Tirrón no es tan simple. Y esto, señaló al prototipo. ¿También es complicado? El general suspiró. Por primera vez, parecía humano. No un símbolo. Sí. Hay verdades que no estaban destinadas para ti ni para nadie. Mi equipo murió por esa verdad. Y aún así estás aquí. Viva. Capaz. Valiente. No por lealtad. Por instinto. Instinto que acabas de demostrar. Todo esto, dijo señalando el caos a su alrededor, fue una prueba. El silencio fue inmediato. Hasta los rifles parecieron respirar. ¿Qué dices? Thalía apenas podía creerlo. Riker fue enviado por un grupo dentro de inteligencia. Querían ver si Ghost Division aún tenía sentido. Si tú, aún eras la sombra que una vez fuiste. ¿Y los muertos de Tirrón? ¿También eran parte de esa prueba? No. Eso fue real. Eso fue una traición que ni yo puedo limpiar. Pero ahora tenemos la oportunidad de reconstruir. ¿Reclutarme otra vez? ¿Como si nada? No como si nada. Como si todo hubiese sido necesario. Riker asintió. Nos necesitan de nuevo. Thalía. Lo que pasó en Tirrón, está pasando otra vez. Y esta vez, no podemos fallar. La escena fue sellada. Clasificada. Los intrusos detenidos. El prototipo asegurado. El general dio la orden. Lo ocurrido sería registrado como un simulacro durante un corte de energía. Mentiras sobre mentiras. Una base entera silenciada con una orden. Mientras los soldados se dispersaban, Akefer se acercó a Thalía. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Ghost Division realmente existió? Thalía la miró por unos segundos. En ese instante, vio algo en ella. Lo mismo que habían visto en Thalía hacía tantos años. Ghost Division no existe. Nunca ha existido. Y sin embargo, existía. Justo delante de sus ojos. Al amanecer, Thalía caminaba hacia sus antiguos aposentos. Sus pasos eran distintos. No eran los de una operadora logística. Eran los de una comandante. De una sombra. El teniente Wessler la alcanzó. Ya no había arrogancia en su mirada. Solo respeto. O tal vez, miedo. Mayor, quiero disculparme. No sabía quién era usted. No deberías haberlo sabido. Ese era el punto. Pero debí respetarla. No por su rango, sino por su capacidad. Ella se detuvo. El error no fue tuyo. Fue del sistema que cree que el valor se mide con medallas visibles. Gracias, señora. En su habitación, empacó en silencio. Ordenada como siempre. Pero cada objeto que guardaba era un eco. Una decisión. Tomó su chaqueta antigua. La del parche descolorido. La miró como si fuera una carta sin remitente. Luego abrió su baúl. Dentro, una nueva chaqueta. Mismo diseño. Pero esta vez, el símbolo era nítido. Imponente. El triángulo de sombras que una vez dio a un escuadrón hacia misiones imposibles. Ghost Division renacía. Bass apareció en la puerta. La esperan, mayor. ¿Quiénes? Lo que queda de tu equipo. Y algunos nuevos. Incluida la especialista Akefer. El general quedó impresionado con ella. Thalía arqueó una ceja. ¿Ella? ¿No es un poco verde? Tú también lo eras. Hasta que dejaste de serlo. Una leve sonrisa cruzó los labios de Mercer.
Se puso la nueva chaqueta. Era hora. Cruzó la base por última vez como la conocían. Ya no era la mujer invisible que archivaba tuercas. Era el espectro que había vuelto del olvido. Y mientras pasaba, los que antes la ignoraban se apartaban. Con respeto. Con temor. Ghost Division caminaba otra vez. ¿Estás lista para volver a ser un fantasma? Nunca dejé de serlo. En una instalación subterránea bajo la base Centuria, Talia Mercer descendía por un ascensor sin botones. El lector ocular había confirmado su identidad. Nadie hablaba. Le esperaba una sala sin ventanas, con paredes reforzadas y una única mesa de metal. Allí, Ghost Division volvía a respirar. Buzz ya estaba sentado. Serio. Sólido como siempre. Frente a él, 3 figuras nuevas. Uno era un analista de contrainteligencia. Otro, un experto en armamento no convencional. Y la tercera, especialista Akefer, dijo Talia al entrar. La joven se puso de pie como un resorte. Mayor Mercer. No estamos en la superficie. Aquí no hay rangos. Solo funciones. ¿Estás segura de querer estar aquí? Akefer tragó saliva. Su voz no tembló. Sí. Talia no sonrió, pero asintió. Entonces siéntate. Un holograma se activó sobre la mesa. Un mapa del este de Asia apareció, sobrepuesto con señales rojas que parpadeaban de forma irregular. Esta es la red activa de la Operación Rayo Ciego. Comenzó el general Hargrove desde un terminal lateral. Algo que no debería existir. Talia entrecerró los ojos. La disolvimos hace 8 años. Personalmente. Y sin embargo, ahí está. Y no está sola. Esto va más allá de cualquier célula dormida. Es una estructura viva, activa, con recursos y acceso interno. ¿Y qué busca? El general proyectó una imagen, una cápsula metálica sin marcas, apenas más grande que una mochila. Este es el prototipo. O, más bien, uno de 3. ¿Hay más? 2 fueron robados. Uno lo interceptaron ustedes hace 2 noches. Los otros están en manos desconocidas. ¿Y por qué llamarme a mí? Porque tú diseñaste el protocolo de diseminación encubierta para esos prototipos. Nadie más puede rastrearlos si no sabe cómo piensas. Talia cruzó los brazos. ¿Y el enemigo si lo sabe? Eso creemos. Creemos que alguien que fue Ghost ahora trabaja en su contra. Silencio. Todos miraron a Riker. No soy yo, dijo él con voz firme. No juego en ese lado. Pero puedo ayudarte a descubrir quién lo hace. Talia lo miró como quien evalúa una herida que nunca cicatrizó. Finalmente, asintió. Entonces, en las siguientes horas, el equipo trabajó como un motor recién encendido. Buzz analizaba patrones de movimientos logísticos. Akefer examinaba trazas satelitales. Riker revisaba perfiles operativos de antiguos agentes fantasmas. Talia cruzaba todas las piezas. Como siempre. Hasta que encontró lo que buscaba. Aquí, dijo apuntando a una ruta de transporte entre Sudael y Cortán. Este contenedor no tiene declaración oficial. Pero el número de serie está alterado con la secuencia de cifrado Alfa Humo 22. Eso es Ghost puro, confirmó Buzz. Nadie más usaría esa máscara. Y nadie más sabría cómo leerla, agregó Talia. Riker se inclinó sobre el mapa. Entonces hay un traidor. No. Hay alguien que cree que Ghost ya no sirve al país, sino a una idea mayor. ¿Quién? Preguntó Akefer. Talia no respondió de inmediato. Hace años, había un oficial de planificación que propuso un uso más agresivo de nuestras capacidades. Quería que Ghost se convirtiera en una fuerza autónoma, sin reporte, libre. Se llamaba Aaron Doss. El nombre cayó como plomo. Pensé que lo habían forzado al retiro, dijo Hargrove desde su estación. Lo forzaron. Pero antes de irse, copió nuestras doctrinas. Si está detrás de esto, no solo tiene las herramientas. Tiene el mapa completo. Buzz golpeó la mesa. ¿Y ahora qué? Talia se puso de pie. Vamos a Sudael. La operación fue lanzada sin nombre. Ni firma. La autorización vino directa del general, fuera de canales oficiales. Se activó una aeronave sin insignias. Vuelo nocturno. Nivel bajo. Ghost Division estaba en movimiento. Durante el viaje, Akefer repasaba imágenes térmicas. Buzz revisaba su armamento. Riker miraba por la ventanilla. Y Talia memorizaba todo. La ciudad de Sudael era un hervidero industrial. Bajo la fachada de una empresa portuaria, se escondía un corredor de transferencia usado por múltiples agencias y algunos fantasmas. Talia se enfundó un visor infrarrojo.
Accedemos por el canal seco al norte. Silencio total. Si alguien dispara primero, fallamos. Bass asintió, como antes. Pero no era como antes. Ahora, los enemigos sabían lo que hacían. Accedieron al punto de entrada sin ser vistos. Las instalaciones parecían desiertas. Una mentira bien montada. Akefer detectó movimiento en las cámaras de seguridad internas. 3 cuerpos. Movimiento coordinado. Vigilancia pasiva. Esperan algo, dijo Riker. No un asalto. Están conteniendo. Talia levantó la mano. Silencio absoluto. Se acercaron a la bóveda de transporte. Entonces, un zumbido. Apenas perceptible. Escudos de frecuencia, susurró Bass. Nos acaban de cortar las comunicaciones. Ya saben que estamos aquí. Las luces se apagaron, y las sombras se tragaron el pasillo. Un tiroteo estalló a 6 metros del equipo. Bass devolvió fuego. Talia rodó hacia cobertura y localizó a un tirador con visión térmica. Eliminado. Riker cubría la retaguardia. Akefer estaba en el suelo, pero ilesa. Contenedor asegurado, gritó Bass. A la salida lateral, ordenó Talia. Cruzaron como una sola unidad. Fantasmas entre metal. Detrás de ellos, la instalación se encendió en llamas. En la aeronave de extracción, ya seguros, Talia abrió el contenedor recuperado. Dentro, una réplica del prototipo. Pero con un mensaje adjunto. Un simple papel, escrito a mano. Pensé que me conocías mejor, Talia. No había firma. Solo una marca. La misma del parche original. El verdadero traidor había hablado. Pensé que me conocías mejor, Talia. La nota ardía en sus manos más que el fuego que acababan de dejar atrás. No era una amenaza. Era un mensaje personal. Un duelo anunciado. De regreso en Ciudad Centuria. La tensión era eléctrica. Talia permanecía de pie frente al prototipo falso, el papel en la mano, la mirada clavada en el símbolo dibujado con tinta negra. Una variante sutil del emblema original de Ghost Division. Alterado apenas, pero lo suficiente para decirlo todo. Es una firma, dijo Bass. No. Es una provocación, respondió Talia. El traidor quiere que lo persigamos. ¿Por qué arriesgarse a revelar su posición?, preguntó Akefer. Porque no es una posición. Es un teatro. Y acaba de levantarse el telón. Riker asintió, con rostro endurecido. Esto es Eran 2. Tiene su estilo. Precisión, simbolismo, y esa necesidad enfermiza de ser entendido. El general Hargrove entró entonces. No pidió permiso. No lo necesitaba. El alto mando quiere respuestas, anunció con dureza. Y un culpable. Talia giró lentamente hacia él. ¿Respuestas o excusas? Las dos cosas. Entonces empecemos por la verdad. Ghost Division fue traicionada. No solo por los enemigos externos, sino por sus propios creadores. Eso ya lo sabemos, mayor. No, señor. Sabemos que alguien nos vendió. No quién. No por qué. Y ahora sabemos que sigue jugando, y que nos está retando directamente. El general la observó un largo segundo. Luego, asintió. Lo atraparemos. No. Yo lo haré. El siguiente movimiento era claro. El mensaje los había conducido al este, a los Balcanes. Más específicamente, a una estación de transmisión en desuso en la frontera de Navostia. El lugar exacto donde, años atrás, Ghost Division había interceptado una operación de tráfico nuclear. Un guiño cruel. Volvían al origen. La inserción fue rápida y silenciosa. Viajaron en helicóptero furtivo, aterrizando en la ladera de una montaña nevada. El viento cortaba la piel como cuchillas invisibles. Estamos demasiado expuestos aquí, gruñó Bass. Justo lo que él quiere, dijo Talia. La estación estaba parcialmente derrumbada, pero aún funcional. Un generador ronroneaba en su interior. Y, más inquietante aún, una cámara operativa grababa desde un trípode improvisado. Akefer lo notó de inmediato. ¿Nos están esperando? No. Nos están grabando. Talia se acercó. Encendió la pantalla. Un rostro familiar apareció. Eran 2. Canoso. Delgado. Pero con la misma mirada de depredador que recordaba. Talia, si estás viendo esto, significa que sigues viva. Bien. Siempre supe que serías la última. 2 hablaba con voz tranquila. El tono de un mentor que aún cree tener razón. No fallé en crear Ghost Division. Fallé en hacerla libre. Pero eso cambiará. Los otros 2 prototipos ya están en movimiento. Cada uno irá a una zona clave,
política, económica, militar. Y tú decidirás cuál salvar. Maldito, murmuró Riker. Te ofrezco la verdad, Thalía. Te ofrezco elegir. El video se cortó. Akefer lanzó un suspiro involuntario. ¿Nos está forzando a dividirnos? No, dijo Thalía, fríamente. Nos está forzando a fallar. En la improvisada sala de comando montada en la estación, desplegaron mapas, rutas, estimaciones. Los 3 destinos. 1. Un centro de datos en Esvalia del Norte, nodo crucial de inteligencia de señales. 2. Una conferencia económica en Varanje, donde se reunirían ministros de finanzas de 6 naciones. 3. Una base experimental de defensa antimisiles en la costa de Olberic. No podemos cubrirlo todo, dijo Vaz. Ni en tiempo, ni en recursos. Thalía bajó la cabeza. Pensó. Sintió la presión. El eco de tirón en sus huesos. Entonces dividiremos al equipo. ¿Y si eso es lo que él quiere?, preguntó Akefer. No tenemos opción. Tomó decisiones con rapidez quirúrgica. Vaz y Riker, Varanje. Necesitamos contención y análisis de amenazas. Akefer, conmigo a Esvalia. Es una zona más técnica, y tú eres nuestra mejor analista. ¿Y Olberic? No irá a nadie. Lo dejamos sin cubrir, exclamó Riker. Lo dejaremos vigilado por satélite. Si se activa movimiento, lo interceptamos en tránsito. Es una apuesta. Lo sé, pero no caeré en una trampa vieja. No otra vez. Horas después, los equipos se separaron. Thalía y Akefer volaron en helicóptero bajo radar hacia Esvalia. El centro de datos era un búnker subterráneo, oculto tras una fachada de empresa de telecomunicaciones. Llegaron de noche. Los técnicos civiles ya habían sido evacuados. Zona limpia, informó uno de los soldados en el perímetro. Pero Thalía no bajó la guardia. Demasiado limpio. Descendieron por los niveles inferiores. Akefer detectó una anomalía en las líneas de fibra óptica. Están usando nuestro propio enrutamiento alternativo. 2 tiene nuestras claves, pero no nuestras manos. Ambas llegaron al núcleo del servidor central. Allí, conectada al puerto maestro, una pequeña cápsula con luces rojas parpadeantes. Eso es, susurró Akefer. Sí. El segundo prototipo. Thalía se arrodilló. Lo examinó sin tocarlo. No está armado aún, pero tiene un ciclo de activación por señal remota. ¿Podemos desactivarlo? Tal vez. Pero si fallamos, destruye todo lo almacenado aquí, incluidas las redes de inteligencia aliadas. Akefer sudaba, aunque el aire era gélido. Guíame, dijo. Thalía asintió. Corta el canal de retorno. Ahora. Hecho. Inicia sobreescritura de firmware. Yo me encargo del escudo térmico. Hecho. Un pitido agudo estalló en el aire. Nos detectaron. Vienen. Pasos. Voces. Armados. Thalía sacó su pistola. Hazlo. Yo los detengo. Akefer tembló. Pero sí, hazlo, Sara. Esto es Ghost Division. Y Thalía corrió hacia la puerta, sola contra la tormenta. Thalía, tenemos que irnos ya. No sin cerrar esto. No mientras esa bomba respire. El pasillo retumbaba bajo el eco de pasos acelerados. Thalía disparaba con precisión quirúrgica, cada bala una negación al avance enemigo. Akefer estaba sola en la sala del servidor. Sudando, concentrada. Las líneas de código pasaban como relámpagos por la pantalla. 90% del firmware sobrescrito, susurró. Un estruendo sacudió las paredes. Explosivos. Los estaban cercando. Thalía, ya no es una entrada. Es un asalto total. Desde su posición en la bifurcación del corredor, Thalía derribó a otro intruso. Silencio. Respiración controlada. Actualiza. 98%. 1 minuto más. Eso es todo lo que necesito. Un enemigo se lanzó por detrás de las sombras. Thalía lo derribó con una llave seca. El arma cayó. Ella no lo necesitaba. A veces, las manos bastaban. En otro rincón del mundo, en Varanje, Vaz y Riker enfrentaban una crisis diferente. La conferencia fue cancelada, gritó Vaz desde el auricular. Todo fue una farsa. Aquí no hay menestros. Es una pantalla. Riker maldijo en voz baja. Entonces, ¿la verdadera activación es en Olberic? Lo dedujo bien, la muy maldita, gruñó Vaz. Mientras tanto, en Esvalia, la barra de sobreescritura llegó al 100%. Listo, gritó Akefer. Corre. Akefer desconectó el prototipo. Lo guardó en una caja sellada,
y salió corriendo justo cuando Thalía lanzaba una granada de humo. Ambas salieron envueltas en neblina roja, cubiertas por el eco de disparos en retirada. El helicóptero las esperaba a kilómetros de allí. Mientras volaban, Akefer miraba el prototipo sellado con incredulidad. ¿Qué es exactamente esto? Un sistema de enrutamiento autónomo que puede tomar control de redes satelitales y de misiles. Si lo activan en el lugar correcto, pueden poner al mundo de rodillas. ¿Y tiene el tercero? Aún no. Pero sabe dónde está. Olberic. Una base costera, subterránea. Su sistema de defensa antimisiles en modo de prueba. Incomunicada desde hace horas. Silencio sospechoso. Thalía, Baz, Riker y Akefer llegaron en un transporte blindado no oficial. La base parecía desierta. Demasiado tranquila, murmuró Riker. Accedieron por un túnel lateral. Las cámaras estaban apagadas. El aire olía a aceite y traición. Zona de lanzamiento, segundo nivel, dijo Baz, señalando un plano. Se movieron rápido. En el corazón del complejo, los encontraron. 5 hombres. Armados. Uno de ellos sostenía una tableta. Y al centro, eran 2. Vivo. Tranquilo. Elegante, incluso. Bienvenidos, dijo sin levantar la voz. Thalía avanzó. No esperaba que vinieras tú en persona. 2. Eso es, arrogante. O tal vez inevitable. 2 dejó caer la tableta. A su lado, un maletín blindado. Abierto. Dentro, el tercer prototipo. Solo falta pulsar enviar. En segundos, la red se distribuirá por canales ocultos. Una vez lanzado, no hay forma de contenerlo. ¿Y qué ganarías con eso? Libertad. Equilibrio. Este sistema ya no pertenece a gobiernos ni ejércitos. Pertenece a la humanidad. Nadie debería tener ese poder. Ni siquiera tú, Thalía. Tú no estás salvando al mundo. Estás desatando caos. El caos precede al orden verdadero. Silencio. Y entonces, sin previo aviso, Thalía disparó. Una bala. Precisa. Fría. No hacia 2. Hacia el prototipo. Explosión controlada. Fuego. Fragmentos. El maletín ardía. No, gritó 2. Era la única copia. Lo sé, dijo Thalía. Y entonces todo se movió a cámara lenta. 2 intentó sacar su arma. Baz lo interceptó. Akefer desactivó la red de seguridad. Riker inmovilizó a los técnicos. Una acción sincronizada. Ghost Division. Horas después, en una sala de interrogatorio subterránea, Thalía se sentaba frente a 2. Tu gran revolución terminó antes de empezar. Crees haber ganado. Pero yo solo di el primer paso. Ustedes están atrapados en un sistema que nunca podrán cambiar. Tal vez. Pero nosotros aún elegimos qué hacer con el conocimiento. ¿Y qué harás tú, Thalía? ¿Volverás a esconderte? Ella se levantó, sin mirar atrás. Ya no soy un fantasma que huye. Soy uno que decide dónde aparecer. En la superficie, los helicópteros evacuaban el equipo. El general Hargrove esperaba junto a la pista. Mayor Mercer. General, el Consejo quiere sellar todo esto. Sin registros. Sin informes. ¿De acuerdo? Como siempre. ¿Y Ghost Division? Thalía miró a su equipo. Necesaria. Pero solo en las sombras. ¿Y tú? ¿Te quedarás? No puedo hacer otra cosa. Esto es lo que soy. Hargrove extendió la mano. Por primera vez. Gracias. Ella no la estrechó. Se limitó a asentir. Y se fue. Esa noche, en un hangar vacío, Thalía se sentó en silencio. Akefer se le unió. ¿Por qué yo? Porque preguntaste lo que nadie más preguntaba. Porque no buscabas respuestas, buscabas verdad. ¿Y ahora? Ahora empieza lo difícil, mantener la oscuridad bajo control. Akefer se quedó pensando. ¿Algún día conoceremos toda la verdad? ¿Y si la verdad es peor de lo que podemos soportar? Entonces tendremos que soportarla igual. Thalía sonrió. Bienvenida a Ghost Division. Las luces se apagaron a su alrededor. Y como sombras, se esfumaron.